Un feliz sábado para todos. Es una alegría estar aquí. Gracias. Es una alegría estar aquí. Hace bastante tiempo que no estoy atrás de este púlpito en una iglesia que, como dicen muchos de mis amigos, es mi iglesia, aunque hace como 5 o 6 años me fui a Caballito a otras actividades. Agradezco los saludos que me dieron y también veo, ya estuve, sé que la iglesia la han reformado, está hermosa. La verdad que los felicito. Bueno, vamos a empezar con la meditación. Vamos a poner nuestra mente y tratar de imaginarnos todo lo que vamos a ir hablando. Con los ojos de la mente vamos a imaginarlo. Vayámonos lejos, lejos hacia atrás, hace muchos, muchos años. Había una gran y fortificada ciudad, rica y floreciente. Era virtualmente la llave del país donde estaba. A pocas millas más allá había un río que cruzaba y acampado estaba una multitud. La ciudad se llamaba Jericó y la multitud era el pueblo de Israel. Su líder era Josué, y Josué sabía que esa ciudad, Jericó, era un obstáculo formidable para el éxito de Israel. Entonces, Josué envió a dos jóvenes como espías para que visitaran la ciudad de Jericó, para que averiguaran todo sobre su pueblo, sobre sus recursos y sobre todo por la solidez de las fortificaciones. Pero los espías fueron descubiertos y corrieron gran peligro, pero fueron salvados por una mujer que se llamaba Rabat, que arriesgó su vida para ocultarlos y que en retribución por esta bondad que ellos tenían, ellos le hicieron la promesa de que les darían su protección cuando la ciudad fuera conquistada. Nos preguntamos, ¿quién era Rabat? Ella era una prostituta que vivía en Jericó, vivía en las murallas de Jericó. Pero vamos a ver qué fue después que el Señor tocó su corazón. Y para eso abramos el libro de Mateo, y vayamos al capítulo 1, ahí donde empieza Mateo, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rabat a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Esta mujer, transformada por el poder de Dios, se transformó en una hija de Dios y está en la genealogía del Hijo de Dios. Dejemos Jericó y adelantémonos muchos años por el tiempo y vayamos a los tiempos de los jueces. En los tiempos de los jueces, las aldeas, la vida en las aldeas era muy dura. La gente era saqueada, la gente huía a las ciudades fortificadas para estar protegida. Y había un rey cananeo que se llamaba Jabín. Y Jabín era muy cruel con el pueblo de Israel. Entonces Dios levantó una mujer, Débora, la profetisa, que fue como una madre amante para Israel. Vamos a ir al libro de los jueces y vamos a leer la historia de Débora. Vamos a los libros de los jueces en el capítulo 4. Jueces 4, y vamos a leer los primeros 9 versículos, que nos dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Azoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora la profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Por 20 años los israelitas habían sufrido con el yugo opresor. Entonces, un día, decidieron volverse de su idolatría y con humildad y arrepentimiento clamaron a Dios por su liberación. Y su clamor no fue en vano. Cuando uno clama, nunca es en vano. Y Dios eligió para salvar a ese pueblo a una mujer, a Débora. Vamos a seguir viajando en el tiempo y nos vamos a parar en el reino de Medo-Persa, un reino majestuoso, unas ciudades soberbias. Gobernaba en ese imperio el rey Asuero, y en un momento ese reino se quedó sin reina. Y vamos a abrir ahora nuestras Biblias en el libro de Esther. Y vamos a ir a Esther en su capítulo 2 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Me van a tener que disculpar que lo lleve de una parte a la otra en la Biblia, pero estamos viendo la vida de varias mujeres. Esther 2, en el capítulo 16-17, dice: Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther era una hermosa joven judía, prima de Mardoqueo, quien la crió en su hogar después que fallecieron sus padres, considerándola y amándola como una hija. Dios usó a Esther para salvar al pueblo judío en la tierra de los persas. Mediante el agajeo Amán, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Engañado por todas las falsas acusaciones y declaraciones que hizo Amán, Asuero, o Jerjes, como también se lo llamaba, fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de los judíos. Pero las maquinaciones del enemigo fueron contrarrestadas y derrotadas por un poder que reina siempre sobre todos los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Esther fue elegida reina del gran reino de Medo-Persia. En su necesidad extrema decidió apelar a Asuero y presentarse como intercesor ante él por su pueblo. La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción. Esther se tomó el tiempo para comulgar con Dios, fuente de fuerza y poder, y Dios obró milagrosamente en su pueblo penitente a través de ella. El rey Asuero aceptó lo que dijo Esther y el pueblo de Dios se salvó. Pasan los años y llega el momento, ese momento que todos estaban esperando. El momento
cuando la majestad del cielo llegó en forma de una criatura y le fue confiada a María. María no era una princesa, María no era rica, María no tenía mucho que ofrecer por ese precioso don que Dios le estaba dando, pero lo que María tenía era una increíble y fuerte fe y amor por Dios. Vamos a ir a ver lo que dice Lucas de María. Vamos al libro de Lucas y en el capítulo 1, Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 38 nos dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En ese capítulo nos relata cuando el ángel le dice a María que ella iba a tener un hijo que era el Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo iba a descender sobre ella, iba a quedar embarazada del Hijo de Dios. Y ella acepta con toda la fe y con todo el amor que tenía por su Dios. Pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo y Jesús crece. Y Jesús comienza su ministerio y en uno de sus largos viajes pasa por Samaria. El día es caluroso, el paisaje es árido, el polvo le entraba en la garganta y no lo dejaba respirar. Jesús se sienta a descansar cerca de un pozo de agua, mientras sus discípulos van a buscar algo para comer. Y allí se produce uno de los encuentros memorables de Jesús. Vino una mujer al pozo, la Biblia no nos dice su nombre, solo la llama la mujer samaritana. La conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana también fue memorable. Durante todo el diálogo, la samaritana se había sentido como en la presencia divina y reconoció alegremente a su Señor. No le pidió que hiciera milagros, como le pedían todos los judíos para creer que Él era divino, sino que aceptó sus palabras con perfecta confianza y no cuestionó la santa influencia que de él emanaba. Vamos al libro de Juan. Estábamos en Lucas, ahora vamos al libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 4. Y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 28 al 30. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer samaritana dio pruebas de ser mejor misionera que sus propios discípulos. Por medio de la mujer, que era despreciada porque era mujer, porque era samaritana y porque era pecadora, toda una ciudad llegó a oír de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, muchos discípulos lo seguían, hombres y mujeres, no solo los 12 que estaban al lado de él, sino que hubo muchos más discípulos. Vamos a leer eso en el libro de Lucas. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Entre los creyentes que seguían a Jesús también había mujeres que provenían de distintos caminos, unos más humildes, otras menos humildes,
pero mujeres que habían aprendido a amar a su Señor y que habían determinado seguir su ejemplo de renunciamiento. A estas mujeres, como a los demás discípulos, se le dio la comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y estas mujeres también recibieron la promesa: he aquí, yo estaré con ustedes a todos los días hasta el fin del mundo. Muerto y resucitado Jesús, el Evangelio fue predicado por todos sus discípulos por todas las partes del mundo conocido en ese momento y en pocos años. Y en un pueblo llamado Jope vivía una mujer que se llamaba Dorcas. Dorcas era una mujer muy amada, que siempre hacía el bien y ayudaba a otros, muy especialmente a los pobres. Siempre sabía quién estaba necesitado de ropa, de alimento o de simpatía, y ella siempre respondía a esa necesidad con su amor. Cuando Dorcas murió, la iglesia de Jope sintió su pérdida. Era tal el valor que tenía esta mujer para el pueblo que Dios la trajo de tierra del enemigo de vuelta a esta tierra a través de Pedro, a fin de que su habilidad y su energía continuaran siendo una bendición para todos. Pasaron muchos años, y llegamos a una noche invernal, la noche del 26 de noviembre de 1827. La ciudad donde estamos ahora es la ciudad de Oregon, estado de Maine, Estados Unidos. Una noche iluminada por las velas y calentada por el rescoldo de un fuego abierto. Noche en que nació la criatura más bendecida de esos tiempos, tanto que 87 años más tarde, cuando termina su vida, en el cuarto donde escribía, en su casa de Santa Elena, California, una profunda tristeza se extendió por todos los Estados Unidos y por todo el mundo. Me estoy refiriendo a la señora Elena Harmon de White. Durante su vida, mientras muchas contradicciones llevaban a la gente de una creencia a otra, Elena llevó una vida de estricta dependencia de Dios. Fue esposa, fue madre, fue amiga y fue profetisa, aunque ella misma dijo que no lo era. Su vida de comunión con Dios fue tan estrecha, que sus últimas palabras a su hijo al morir fueron: yo sé en quién he creído, Dios es amor. Y ese 16 de julio de 1915, a las 15:40 falleció una de las grandes mujeres a la vista de Dios. Sus escritos, sus libros, sus cartas fueron traducidos y fueron y son leídos por millones de personas, aún muchas de las cuales no creen en el don profético de esta mujer. Otro día, un poco después de esto, el 26 de agosto de 1910, en Calcuta, India, nace Agnes, que se convirtió en una monja católica, que fundó la congregación de misioneras de la caridad en Calcuta en el año 1950 y que durante más de 45 años se dedicó a atender a los enfermos, a los pobres, a los huérfanos y a los moribundos de Calcuta, y que se llegó a llamar la Madre María Teresa de Calcuta. En el mismo año, pero en otro día, nació Irene Sendler, que nació en Varsovia el 15 de febrero. Fue una enfermera y trabajadora social polaca que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños del Holocausto, arriesgando también su propia vida. Hace pocos años, en una ciudad cerca del Mississippi, Estados Unidos, una hermosa joven arriesgó su vida para salvar a un compañero y a muchas más personas. Christine es miembro de los bomberos paracaidistas de Estados Unidos.
Ella es una arriesgada joven que se arroja en paracaídas en medio de los incendios de bosques para salvar a las personas que quedan atrapadas en el fuego, con riesgo también de su vida. Y ahora, en este año, en el 2016, hay médicas y enfermeras que están a los pies de enfermos, de moribundos, en países en guerra, en países en paz, en países pobres donde todavía hay enfermedades que ya no existen en otras partes del mundo. Hay bomberas, hay policías que arriesgan su vida. ¿Qué llevó y qué lleva a estas mujeres a servir a los demás aún con peligro de su vida? ¿Por qué a través de estas mujeres consagradas Dios realizó y realiza su obra? Por una razón muy simple, que aún sigue siendo la razón de nuestra existencia como cristianos. Desde Jerusalén y hace más de 2000 años se oye la voz de nuestro Salvador que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Esto está en Juan 13, 34, 35. La Biblia dice que es un nuevo mandamiento. Y nos preguntamos, ¿un nuevo mandamiento? ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento? Si en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 19 y 18, Cristo le dijo a Moisés: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el nuevo mandamiento va más allá de amarnos los unos a los otros. Dice que os améis como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Cómo nos amó nuestro Salvador? Cuando pensamos cómo nos habló nuestro Salvador, siempre nuestra mente se va a las últimas escenas, a las escenas de su muerte y muerte de cruz. Pero dejemos de lado por un momento esa visión y vayamos a otra. Una ciudad de oro, unos jardines espléndidos, puertas de perlas, una atmósfera de paz, un coro maravilloso. Y en esa escena, el Rey del universo, el Señor de señores, decide dejar el cielo, donde miles y millones de ángeles lo adoran y cantan alabanzas por y para Él, donde el ambiente es puro y perfecto para venir a la tierra, un lugar contaminado por el pecado, vistiendo el traje de la humanidad, a vivir en un lugar pobre y malo, donde nadie lo entendía, ni su madre, ni sus hermanos, y tampoco después sus discípulos. Comenzaría su ministerio y recibiría como retribución por su bondad y su amor el odio, el desprecio y la injuria de personas a las que Él creó y Él amó. Eso sí que se llama amor, y amor con mayúsculas. Un mandamiento nuevo os doy, dice el Salvador, que os améis los unos a los otros como yo los amé. Jesús veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernar a los discípulos y gobernarnos a nosotros, que debían practicar nuevos principios. El mandato de amarse unos a otros tenía un significado a la luz de su abnegación. Abnegación. ¿Qué es abnegación? El diccionario de la Real Academia dice que es un sacrificio que uno hace voluntariamente en servicio de Dios, del prójimo, de sus ideales, etc. Un sacrificio, pero voluntario. Entonces, amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y en todo lugar. Entonces nos preguntamos, ¿nos hemos sacrificado nosotros alguna vez voluntariamente por Dios o en el servicio de nuestro prójimo? Y dice él que este amor sería la evidencia de nuestro discipulado. La otra pregunta es
Hemos mostrado ese amor abnegado al mundo y ellos vieron a Jesús a través de nosotros. Es una pregunta para que la hagamos y la contestemos en nuestro corazón. ¿Es la abnegación el principio rector de nuestra vida? Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, el que diseñó antes de nuestro nacimiento. Y si nosotros dejáramos de ser testarudos y dejáramos nuestros planes para seguir los planes de Dios, el amor de Él fluiría por nuestras venas y llegaríamos a tener su corazón. Te puedo decir por experiencia que la vida tendrá sus desafíos, y vaya qué desafíos te trae la vida. Pero esos desafíos y los golpes que vas a tener en el camino de la vida son totalmente diferentes cuando ponemos todo en manos de Dios. Y todos nuestros esfuerzos están orientados a alabar y honrar a Dios y en compartir su amor con el prójimo. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, en la vida de esas mujeres que estuvimos hablando y en la vida de cada uno de nosotros. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, lamentablemente. Él nunca te va a decepcionar, ni nunca dejará de amarte, aun cuando vos decidas dejarlo. Él ama a todos, Él ama al mundo. Aceptes o no ese amor, Él lo tiene. Es tu decisión aceptarlo o no. Por eso en este día y antes de salir de acá, yo quiero pedirles que si ustedes deciden pedirle al Señor que les dé el valor de amor como Él ama, el valor de amar como Él ama, aunque a veces duele amar así. Si quieres pedirle al Señor eso, yo quisiera hacer una oración por mí, por ustedes. Pero no te levantes porque se levanta al de al lado porque yo dije que te levantaras. Levántate si realmente quieres tener ese amor y mostrar al mundo por ese amor que sos el pueblo de Dios. Te pido que te levantes. Vamos a inclinar el rostro y tener una oración. Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, sabemos que a veces te hemos decepcionado, que te hemos entristecido. Sabemos que a veces no amamos a nuestros semejantes como tú los amas. Ahora, este grupo de hijos se ha levantado para decirte que de ahora en adelante queremos tener tu corazón. Queremos amarte como tú nos has amado y como amas al mundo. Que queremos mostrar con eso que tú, Señor, sos el rector de nuestras vidas y que nosotros somos tu pueblo. Gracias, Señor, por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ojalá que de aquí en adelante la Iglesia de Palermo muestre su amor amándose unos a otros y amando al mundo como el Señor los amó. Ese es mi deseo y oración en esta mañana. Vamos a finalizar cantando las estrofas del himno Amémonos Hermanos, bajo número 584. Nos ponemos de pie. De nuestro Padre
Oremos. Señor, te damos gracias por las palabras que pusiste en nuestra hermana. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias, Señor, por nos creaste a imagen y semejanza, Señor. Gracias, ayúdanos a ser mujeres buenas, mujeres valientes, mujeres humildes, Señor, para poder ayudar a otros y para poder ayudar en nuestra familia y en nuestro hogar. Señor, nada merecemos. Te pedimos perdón por todo lo que somos, pero creemos en ti. Acompáñanos a salir, Señor, acá en nuestra casa, directo a casa, Señor, y también para volver. Te lo pedimos sin merecerlo, pero confiando en la sangre de Cristo Jesús que murió por nosotros. Amén. Cantemos el himno número 38, Que Dios te guarde.